Bueno, pues nos acompaña Marta Arias, abogada de inmigración. Ustedes la conocen, ella es una de las voces en la radio, en otros programas de televisión y que es una de las más representativas también en nuestra comunidad hispana. Y la hemos querido invitar a ella como representante también para que nos saque de todas esas dudas que tienen ustedes. ¿Qué está pasando exactamente, Marta? Muchas gracias por acompañarnos en De Buena Fuente. Con esos cubanos, por ejemplo, que entraron con la I-220A, ¿cómo va a quedar la situación de todos esos cubanos? Muchas gracias, Marian. Un placer estar con usted y toda su audiencia. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar con estos cubanos que tienen la 220A? En este momento todavía el tema es incierto. El tema está en la sala de apelaciones de inmigración que se llama el Board of Immigration Appeals, el BIA. El Board of Immigration Appeals tiene una decisión que hacer y lleva mucho tiempo esperando dar la última decisión. Hubo un juez aquí en la ciudad de Miami que dijo que la 220A debe ser considerada un parol. ¿Por qué? Porque la ley rápidamente le explico, la ley dice que cuando una persona entra por frontera o al puerto de embarque, cualquiera que sea mar o tierra o aire, la persona tiene que tener o una admisión, que es una visa, o tiene que tener un parol, pues que es un permiso para entrar. De lo contrario, la persona debe ser detenida. Si la persona no tiene un parol, no tiene una admisión y no es detenida y le dan la 220A, esa figura no existe en el estatuto. Entonces, los que pelearon, vamos a decirlo así, legalmente este caso en la corte, le informaron al juez, le mostraron la ley y le dicen, no hay otra posibilidad dentro de la ley de considerar la de 220A, sino un parol, no hay otra. El juez aprobó esto, aceptó esos argumentos y pues estas personas se les consideró que esa 220A era un parol. ¿Qué pasa? Que el gobierno apeló. Inmigración está representada en la Corte de Inmigración por el Departamento de Homeland Security. Los fiscales apelaron este caso y este es el que está en la sala de apelación, lleva 4 años. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es un tema político, Mariana. Esto es un tema político y parece que la Corte está diciendo, mire, ¿sabe qué? Vamos a dejarlo aquí, vamos a esperar a ver si el Congreso o el gobierno actúa. Y el tema está allí. Entonces, no sabemos si la sala de apelación va a tomar una decisión más adelante. Nos preocupa, obviamente, en este momento, ¿por qué? Porque viene un nuevo presidente. El nuevo presidente puede, a través de su fiscal general, tomar esa decisión. Como pasó en la época de Trump anteriormente, cuando estaba el fiscal Sessions. El fiscal Sessions tomó varios casos de la sala de apelaciones y dijo, yo voy a decidir estos casos. Entonces puede pasar que el nuevo fiscal tome ese caso para decidirlo en una forma, vamos a decir, unilateral del Departamento de Justicia, no de la sala de apelación. Otra cosa que puede pasar, Mariana, es que el Biden, el presidente actual, antes de irse, emita un concepto a través de su fiscal también o él mismo. Entonces, bueno, eso es lo que estamos esperando. El tema es incierto. Es muy incierto, pero lo que sí, yo creo que, y lo hablábamos con Ángel Leal anteriormente, hay que tranquilizar a muchas de las personas que nos están escuchando, porque cuando se habla de las deportaciones masivas y algunos medios han pintado, incluso con imágenes, yo el otro día estaba viendo un reportaje que realmente, si esto fuera de alguna forma, se pudiera castigar, se pudiera penar, yo lo utilizaría como un ejemplo perfecto, porque estaban poniendo imágenes de persecuciones en las llamadas ciudades santuario, hablaban de entrar en los colegios, hablaban de entrar en las iglesias para poder... y eso es obviamente algo que no va a pasar, al menos que se sepa por este momento, porque las deportaciones masivas, abogada, quieren centrarse, y yo quiero insistir mucho en ese tema, en todos aquellos que tienen delitos criminales y que son criminales y afectan la estabilidad de acá. Hay muchas personas que dicen, yo quiero contratar un abogado, yo quiero legalizar mi situación, pero estoy en veremos porque me han dicho que me van a deportar y que me van a perseguir, y eso no es cierto, al menos en esta fase. Sí, efectivamente. A ver, lo que pasa es que en la política anterior del presidente Trump, cuando estaba en su administración, él emitió una política donde se le permitía a ICE detener personas en ciertos lugares como iglesias,
sinagogas, la corte, los hospitales. Pero esa detención podía ¿Eso no pasó con Obama, que fue el que más gente deportó de los Estados Unidos? No me acuerdo la política de Obama en ese momento. La política de Trump era que no se necesitaba una orden de un supervisor para hacer esas detenciones. Vino el presidente Biden y dijo, no vamos a hacer detenciones definitivamente en esos lugares. Ahora, lo que se está volviendo a hablar es que tal vez en la presidencia del presidente electo Trump vuelva a haber esa política donde no es necesario la firma o la orden del supervisor para hacer una detención en un lugar de estos. Entonces, el punto aquí es ese es el punto clave, la orden del supervisor. ICE tiene la posibilidad bajo la ley de detener personas en cualquier parte. Lo que pasa es que solamente en estos sitios que ellos llaman sensibles se pueden hacer si hay una orden de un supervisor. Pero entonces, si esos lugares sensibles se sabe que son sensibles, cuando una persona tiene, por ejemplo, dentro de esos márgenes, todos los dedos sobre él porque no ha cumplido con la ley, porque tiene esos delitos criminales, porque realmente es una persona que debería estar afuera, porque tiene un pasado criminal incluso en sus países, pero se refugia en un colegio, se refugia en una iglesia o en una ciudad santuario, por ejemplo. Ahora mismo la gobernadora de uno de esos estados santuarios se dio cuenta que en su estado, después de haber defendido que no iba a apoyar a Trump en cualquier política migratoria que persiguiera inmigrantes en su estado, se dio cuenta que solamente en esa semana que había hecho esas determinaciones había habido al menos 7 que eran pederastas, 2 de ellos de Brasil, 2 de Perú y el otro era venezolano, que habían cometido una larga lista de crímenes, no solamente en sus países, sino en Estados Unidos y que estaban allí protegidos. Entonces esto también es como un poco conflictivo, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que aquí el punto es tal vez de prensa sensacionalista. Eso es mi punto de vista, porque mira, lo que yo considero es esto, así como usted lo dice, si una persona tiene antecedentes criminales bastante grandes, una hoja de vida criminal, vamos a llamarla así, bastante intensa, esa persona seguramente va a poder ser detenida en alguno de estos sitios pues por su misma situación de ser un peligro para la sociedad. Entonces no veo problema en que un supervisor de ICE firme esa orden. El punto aquí es que la política puede decir, ¿necesita la firma del supervisor o no necesita? Sí. Pero el supervisor va a firmar en 2 segundos una orden de esta, ¿sí? Entonces, lo que vimos en otras administraciones es que personas eran detenidas, sí, en la corte penal, en la corte criminal, pero pues efectivamente eran personas con antecedentes penales y estaban asistiendo nuevamente a la corte penal. No me acuerdo yo de que hayamos visto casos que las personas eran detenidas, por ejemplo, en un hospital o, por ejemplo, en una iglesia. No vimos esos casos. Que yo recuerdo honestamente en los medios jamás he visto eso. Exacto. Entonces, el hecho de que sean detenidos en sitios como las cortes, normalmente es normal que esto pase, pues porque, bueno, si una persona está atendiendo una corte y tiene un prontuario, pues... Y sobre todo por una razón concreta, y esos son números que no los estoy dando al azar, son números de la propia administración que tenemos en estos momentos. 453.000, más de 453.000 personas que tenían antecedentes criminales, entre pederastas, violadores, algunos de ellos con delito de sangre, no recuerdo cuál es exactamente el número, lo podemos buscar antes del programa, están en estos momentos confundidos entre gente de bien que también ha venido a buscar una oportunidad. Y esa gente obviamente son los que están haciendo lo que vimos en esta semana en Colorado, los que de repente tienen la ciudad de Nueva York totalmente convulsionada. No es la gente de bien que viene buscando una oportunidad para ellos y su familia, es esa gente que se confunde entre toda esa gente y esos gobiernos como el gobierno venezolano, como el gobierno cubano, como el gobierno nicaragüense, que permiten y utilizan como chantaje migratorio que estos individuos lleguen, al igual que pasó con el Mariel. Efectivamente, o sea, yo creo que a mí me parece que esto es un tema que muy sensible, pero no debería crear tanta controversia. Y la razón es esta, Mariana. Hay un estatuto, hay una ley, ¿cierto?
La ley dice, si tú cometes estos y estos y estos delitos, tú eres inadmisible a entrar a los Estados Unidos. Asimismo, si tú cometes estos y estos otros, eres deportable. Entonces, hay unas causales de inadmisibilidad, que son las que no te dejan entrar, y unas de deportabilidad, que son las que te deportan si cometen X o Y delitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también hay unas causales que dicen porque si usted está sin estatus va a ser deportado, pero la mayoría de las veces, en mi experiencia de casi ya 22 años de abogada de inmigración aquí en el sur de la Florida, es que las personas que son deportadas, la mayoría de las personas tienen antecedentes penales, claro. Son personas que de alguna u otra forma han roto o han violado la ley. Entonces, ¿por qué? Hay personas, yo tengo en mi oficina personas que han llegado y llevan 30, 40 años en los Estados Unidos sin estatus migratorio, no tienen antecedentes penales, se han portado bien, han pagado sus taxes, sí, tienen todavía un estatus no definido, pero ahí están, no los han cogido. Pero el que se mete en problemas, el que viola la ley, el que llega a abusar del sistema, obviamente va a tener esto. Mira, en el sur de la Florida tenemos el fraude de seguros rampampante, seguros de carro, vimos hace unos días. Seguros de vivienda, la gente hace reclamos a su vivienda, daña su vivienda, hace reclamos para poder tener la plata del seguro para que le cambien el techo de la casa. Las personas crean, y lo vimos hace poco, se inventan choques para llevarlos al quiropráctico, para cobrarles $10,000. Entonces, por Dios, estamos viniendo a los Estados Unidos a trabajar, a vivir, a buscar un país más seguro también. Y lo que pasa es que vienen estas personas a hacer lo mismo que estaban haciendo tal vez en su país, o no, o si vienen a hacer lo que le aconseja Pepito de los Palotes vecino, que le dice, no, mira que facilito, esto es facilito aquí, esto es fácil, como dicen por ahí. Entonces, si esas personas se dejan llevar por esos consejos y no lo piensan dos veces, mire, esto está con la ley o no, entonces van a caer en esto y después se hacen estas teorías de que se están deportando muchas personas, pero mira, es que hay muchas personas cometiendo delitos. Claro, pero no solamente eso, abogada, el tema también aquí es que muchas de esas familias que, como usted dice, llevan tantos años esperando que se les contemple la posibilidad de salir de las sombras, que sus hijos ya están incluso incorporados porque son ciudadanos al mercado laboral, que son estudiantes, que ellos han cumplido con su pago de taxes, etcétera. Son gente que se esfuerza trabajando en 1 o 2 trabajos a veces y no siempre los mejores pagados. Pero lo que ocurre con esto es que estos individuos que llegan, que sí son criminales, que sí son violadores, que no sabemos ni un carajo, perdónenme la expresión, quiénes son, esos que sí están aquí, resulta que ellos les dan un teléfono móvil, les están pagando una visa para que puedan hacer lo que les dé la gana, los alojan, como en el caso de Nueva York, en muchos casos en hoteles increíbles, y cuando los mueven para otro lugar le dicen que ya no, que ya estaban acostumbrados allá y que no se quieren mover. Es decir, el que hace la ley hace la trampa, y esto lo que tenemos que ser conscientes, y me encanta que haya dicho eso, es que nos perjudica absolutamente a todos. Una pausa y regresamos. Bueno, abogada, los venezolanos particularmente, los nicaragüenses, todos los que llegaron hace algún tiempo, los casi 30.000 o hasta 30.000 que mensualmente podían entrar aquí en los Estados Unidos y que ese plazo está a punto de vencerse. ¿Cuáles son sus posibilidades de quedarse y cuántos cree usted realmente que van a cumplir con el compromiso de irse? Bueno, yo creo que van a ser pocos los que van a cumplir con el compromiso de irse, y creo que eso se sabía también. Los que tengan la posibilidad de quedarse va a variar, depende. Algunos van a poder hacerlo porque están casados con ciudadano americano, algunos van a poder hacerlo porque tengan hijos o padres ciudadanos americanos, tal vez alguna petición de antes que los proteja con la 245I, que es una ley que ya no existe, pero todavía puede dar protección. Algunos que aplicaron para asilo y tienen un caso meritorio de asilo y lo puedan ganar. O sea, cada uno va a tener un destino distinto dependiendo de su caso. Pero yo creo que, vamos a decir, de un 100%, no creo que sea más de un 5%, y eso máximo, tal vez un 10%, los que se vayan por su propia cuenta apenas les venza. ¿Y los que decidan quedarse y no tengan solucionado, por ejemplo, ese proceso de asilo o esa otra posibilidad de poder, cómo quedaría su situación en este país?
Los que decidan quedarse, si no tienen un asilo pendiente en la corte, van a quedar totalmente fuera de estatus. Tienen que tener o un asilo pendiente que les dé cierta legalidad o protección, porque ya después de que, que se les acabe su parol, no van a tener ninguna. Claro, y el tema del asilo ha sido también muy conflictivo, porque antes el asilo tenías que tener ciertos paradigmas para poderte acoger realmente a un asilo. Ahora cualquier persona, y eso es una realidad, lo hemos conversado con muchos abogados también, que ve que su estatus migratorio pende de un hilo, pues también se acogen a una petición de asilo, perjudicando a los que de verdad son perseguidos políticos o los que de verdad su vida depende de poderse quedar aquí en los Estados Unidos. Es decir, querer trabajar aquí como esteticista, por ponerle a usted un ejemplo, no es una calificación de asilo. Sin embargo, se hacen esas peticiones frente a un señor que realmente en Venezuela está perseguido de poder regresar a su país porque el régimen de Maduro lo va a meter en la cárcel mañana. A ver, ese tema que usted acaba de tocar es un tema muy sensible que yo siempre he pensado que, bueno, las cosas se dañan cuando se empiezan a abusar. Claro, porque el tema es que ahora está dañado, ahora ya no se entregan los asilos como se entregaban, Inmigración los está mirando con lupa. Exacto. El problema es que, y esto es lo que yo veo, esta es mi opinión, es cierto, de 100% de asilos que se presentan, yo creo que tal vez un 0.5, tal vez el 10% sean meritorios. De resto, la mayoría de los asilos no son meritorios, es decir, no cumplen con los requisitos de la ley, las personas no tienen evidencia y no es un asilo que cumple con todos esos requisitos. ¿Qué es lo que está pasando, María? Mira, yo lo veo, la mayoría de esos asilos no los presentan ni siquiera los abogados. Es un paralegal, es un tramitador, un señor, una señora que trabajaba de secretaria de un abogado o que incluso tal vez iba a la casa de un abogado y le hacía la limpieza en la casa. Una persona que no ¿Cuántos casos tiene de fraude nada se han que dado hacer, así? y entonces aprendió a llenar la aplicación 589, que es la aplicación de asilo, aprendió que la persona hace una historia, cuenta lo que le pasó y le pone una foto y van y le cobran a él que acaba de llegar, que tal no sabe cómo es el sistema. Y que no está con un abogado que sí le pueda orientar. Entonces esa persona le cobra 800, yo he visto gente que le cobran 500, 800, 900, $1,000, 1,500 por un asilo. Digo yo, ¿quién se lo hizo? Ah, una vecina mía. ¿Y qué hace su vecina? No, ella era peluquera y se puso a hacer asilo. Y la otra, no, ella trabajaba con abogado y se puso a hacer asilo. Es que yo he tenido gente que yo conozco y me dice que yo sé que no son abogados, que no tienen nada de preparación legal y me dicen, no, es que yo hago asilos. Y yo le digo, ¿pero cómo haces tu asilo? Y me dice, no, la gente viene a mi casa y yo les ayudo con la aplicación. Le digo, ¿cuánto les cobras? 1,200, 1,500. Yo, wow. O sea, incluso $100 es muy caro porque le llenen una aplicación. Por supuesto de asilo, que porque sí. eso lo puede hacer cualquier persona que medio sepa leer y escribir. Es que eso no es lo que es un asilo. Y mucha gente cae precisamente en esos fraudes, ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Hay miles de esas personas que te hacen esas aplicaciones en Miami. Yo creo que en una esquina, en cualquier parte, pueden haber 10 personas que te hagan un asilo. Y todas esas personas te están buscando y te están diciendo, tú calificas para el asilo. Entonces, todos esos asilos que están entrando no son hechos en su mayoría por abogados. Yo te aseguro que Inmigración sabe perfectamente quién los hace. Es más, te doy una información, el otro día estaba hablando con un oficial de asilos y ellos ya identifican los asilos que vienen de María, la señora que cortaba el pelo y ahora hace asilos, los que hace Juan, que pintaba casas y ahora también está haciendo asilos, los identifican porque no tienen ni siquiera el ingenio de cambiarles. Son exactamente la misma historia, exactamente el mismo cuento y ya los van acumulando hasta que cogen las pruebas y bueno, después van y los arrestan. No imagina la cantidad de gente que nos llama a la radio para contar precisamente que han caído en manos de personas como estas sin escrúpulos, que no son abogadas, que tampoco lo hacen de forma altruista porque están cobrando a la persona por rellenar esa aplicación, que tienen además un negocio paralelo donde les hacen cartas, porque entonces ahora si usted tiene una carta donde pueda demostrar que tal, tienen el negocio paralelo de la gente que ya sabe cómo hacer la carta y darle la carta. En el caso, por ejemplo, de las Alien of Extraordinary Ability, tienen incluso un negocio montado donde de repente hay premios que se te entregan. Si tú pagas, por ejemplo, que le voy a poner a usted $500, le van a dar a usted un premio que usted puede acreditar aquí que le han dado el premio y una carta de una persona que trabaja que también se la puede... Esto realmente es un negocio que en el fondo perjudica extremadamente el proceso.
Extremadamente. Ese tema que usted acaba de tomar es un tema que yo venía hablando precisamente ayer con otro abogado. En las visas EB1, en la preferencia de los negocios, que se llaman EB1 a EB2, personas con habilidades extraordinarias en las artes, en la ciencia, en los negocios, en el deporte. Esas visas anteriormente eran como bien respetadas, claro. De verdad accedían a ellas esas personas que tenían el mérito. Hoy en día, por ejemplo, yo escucho que hay seminarios, se hacen seminarios para las visas EB2 de interés nacional y van por el mundo entero haciendo seminarios, incluso aquí en Orlando hacen seminarios costosísimos, le dan comida a todas las personas y reclutan muchas personas. No, tú tienes un título universitario y 5 años de experiencia, ven para acá que puedes calificar para esto. Eso no es cierto. El solo hecho de tener un título universitario y 5 años de experiencia no necesariamente la va a calificar para una visa EB2 de interés nacional. Entonces, eso también en este momento se está, yo digo la palabra sinvergüenzando, me perdona la palabra, pero me parece que se degenera la figura legal. Adultera el proyecto. Entonces, eso es lo que está pasando y ahora con las EB2 de interés nacional, y eso es lo que está pasando con el asilo. Al punto de que fíjate que antes que las EB2 de interés nacional siempre había una visa disponible, porque ellas tienen una cuota anual. Entonces siempre había un cupo disponible porque no había tantas personas aplicando. Ahora, como esto se está volviendo una producción de factoría, en este momento están atrasadas. Estamos en este momento, si ayer estaba mirando el boletín de visas de enero del 2025, la preferencia EB2 de interés nacional está atrasada 18 meses. Eso no pasaba antes. ¿Por qué está pasando? Por el volumen. Abogada, tengo 30 segundos, pero yo no quiero despedir este programa sin que usted nos hable muy rapidito de esas green cards automáticas que van a ser para graduados, o sea, se van a entregar en este caso por mérito, y también esas reformas, por ejemplo, las visas de inversionistas. A ver, las visas de inversionista siempre han existido, la E2. Espero que este gobierno también retome el tema de las E2, porque en el gobierno anterior del presidente Trump las E2 no fueron muy procesadas, se demoraba demasiado. Hay unas que se llama el Entrepreneur Rule. Entrepreneur es una persona que tiene una visa de turista pero quiere entrar a los Estados Unidos y quedarse un año porque está en un emprendimiento, quiere montar algo. El presidente Trump sí fue muy inclinado a procesar estas visas de entrepreneur. Espero que en esta nueva administración pues se continúe. En cuanto a darle ciertas visas de mérito o residencias de mérito a las personas que tengan estudios universitarios que terminen. A mí me parece buena idea, sobre todo estos DACA. Hay muchas personas de estos DACA que se graduaron, estudiaron acá, son supremamente exitosos en su profesión, pero obviamente no tienen su legalidad, no han cometido fraude, no se han casado por papeles, se siguen allí esperando que se les solucione. Esas personas sí se merecen que les hagan que les den un beneficio legal bajo la ley. Yo creo, por lo que hemos podido percibir hasta este momento, insistiendo en que todavía no hay nada oficial, todos son especulaciones y pequeños bocetos que nos van entregando en ruedas de prensa. Queda claro que esa deportación masiva inmediata, nada más al día siguiente de la toma de posesión, no se va a producir para personas que no hayan cometido delitos aquí en los Estados Unidos. Los demás, yo personalmente les aconsejaría que fueran siempre a visitar a un abogado, que no cayeran en las manos inescrupulosas de esas personas, como nos contaba la abogada, o la gente que nos llama a nuestro programa diciendo que le han estafado por rellenar esos, incluso en las paradas de autobuses, cartelitos que le dicen: si usted quiere solucionar su asilo, llame a este número de teléfono. Y la gente que llega y que no conoce y que su presupuesto es limitado, caen en esas manos y no se dan cuenta que lo pierden todo, absolutamente, y hasta la posibilidad de una salida legal a su situación, que es lo más importante. Así que, abogada, su conclusión de 30 segundos. Mi conclusión es que si le enseñamos y educamos a las personas que la ley tiene unos parámetros y simplemente nos vamos con esos parámetros, yo creo que paramos tanto cuestionamiento de que eso no debe ser así, de que es una deportación masiva. No, simplemente enseñémosle, eduquemos a las personas que hay una ley que seguir, porque yo creo que si la noticia se presenta mostrando la ley, cuál es la sección de la ley que se está enforzando,
pues nadie está opuesto a que se aplique la ley. Es así de simple. Por supuesto. Le queremos agradecer muchísimo que haya estado con nosotros, por lo que le digo, por ser una de las voces más representativas realmente de nosotros en nuestra comunidad hispana. Y que pase una feliz Navidad si no conversamos. Gracias, Marian. Una feliz Navidad también para usted, para todo su equipo y para toda su audiencia. Y bueno, esperamos que el año entrante esté lleno de mucha salud, paz, amor y mucho éxito en todos estos casos migratorios. Ojalá que podamos... Bueno, vamos a poner de todas formas en nuestra página también el teléfono de la doctora Marta Arias, por si alguno de ustedes, por supuesto, después de este programa quiere tener algunas otras preguntas adicionales. Y antes de despedirnos, yo sí les quiero comentar algo. Vamos a empezar con una buena resolución el año 2025. Y quizá dentro de esas resoluciones está encontrar un empleo mejor, no tener que depender de un empleador, sino cumplir ese sueño quizá de hacerlo nosotros mismos. Después vamos a hablar con una experta que nos va a hablar de la posibilidad de hacer una franquicia con este tema de los seguros que también hablábamos con la doctora Marta Arias en solo unos instantes después de la pausa.